Yo de niño miraba estas imágenes y me hacían alucinar. ¿Cómo es posible que un fotógrafo se fuera a lugares tan recónditos del planeta para sacar estas imágenes, para tomar estas fotografías y poder plasmar en un papel de alguna forma la belleza del arte de la fotografía, pero que sale de un entorno tan diabólico y tan hostil como lo es la guerra? Y desde hace muchos años, que desde niño yo me imaginaba cómo será la vida de esos fotógrafos que van hasta esos lugares, que nos traen esas fotografías, que nos traen esos reportajes, y de alguna u otra forma yo soñaba con hacer algo parecido. Se dio la oportunidad y me fui para Ucrania. Yo no soy fotógrafo, pero tengo esta camarita y tengo este canal de YouTube y quería traerles a ustedes una historia de cómo es vivir una realidad del día a día de las personas de a pie, del común, que están sometidos a un ambiente de guerra, de una guerra tan peligrosa, porque es nada más y nada menos que Rusia y Ucrania. Y siempre en mi mente yo me dije, voy a ser lo más imparcial posible en esta saga de videos de Ucrania, lo cual es muy difícil, por lo menos transmitir ante la cámara algún tipo de imparcialidad. Y lo digo ¿por qué? Porque recorrimos casi que toda Ucrania, de lo más oeste a lo más este del país. Empezando desde Polonia me fui directo hasta la capital. Estuve recorriendo todos los suburbios de la ciudad de Kiev. Mis intenciones eran ir también a la zona de Chernóbil, pero estaba ocupada por los rusos en este momento y no fue posible. Y de ahí tomé un tren hasta la ciudad de Kharkiv, el este ucraniano en la frontera con Rusia. Y muchos me llamarán loco, así como loco me ha llamado mi madre desde el día en que yo nací. No porque ella sea mala, ella es muy buena madre, pero porque tenía razón un poco. ¿Cómo se va a ir hasta allá? ¿Por qué se va a meter en un país que está en el medio de una guerra? Es la cosa más peligrosa que usted haya hecho en su vida, Juan. Y vea que no tanto, o sea, sí, pero no. Creo que hemos hecho cosas más peligrosas en este canal. Porque el ambiente que se vive allá, que sí es un ambiente de guerra en todo el país, no es tanto un ambiente de miedo, es un ambiente de otro tipo de sentimientos. Miedo cuando cae el misil, rompe su casa y toca salir corriendo, cuando vienen los tanques, vienen las tropas, viene el ejército, y usted agarra a sus hijos y se tiene que esconder. Ahí está el miedo. Cosas que yo nunca viví afortunadamente. Pero lo que se siente es una mezcla de muchas emociones, de personas que están dispuestas a darlo todo para liberar lo que ellos llaman su patria, y de personas que también sienten mucha frustración y depresión, que ya ellos mismos dicen, si he de morir, que me maten, ya como que no me importa nada más. Es un sentimiento pesado. Entrar a ese país no fue tanto de la sensación de peligro como que me van a matar, sino que fue pesado. Absorbí mucha energía de mucha gente que conocí, y aquí entre nos, les voy a decir un secreto, que ya no será tan secreto una vez lo diga. Apenas yo salí de Ucrania, a los 2 días yo tenía un vuelo a Islandia para ver las auroras boreales, hacer el recorrido y todo eso. Lo cancelé, porque apenas salí del país, me empezó una migraña. Me fui para mi casa aquí en Canadá, y la migraña me duró 16 días. Yo sufro de migrañas, pero nunca me ha dado una migraña tan larga y tan intensa. Y yo creo que fue la forma en que mi mente y mi cuerpo lograron sacar un poco toda esa energía que absorbí de tantos testimonios de personas que viven la guerra de formas diferentes. ¿Y por qué digo que es difícil ser imparcial? Porque yo estuve hablando de este tema solo desde el punto de vista y desde el suelo ucraniano. Para ser imparcial realmente me tocaría ir a Rusia y hacer lo mismo pero en Rusia, para también escuchar esa parte y ver cómo está la moneda de este lado y de este lado. Eso es algo que yo en algún momento pensé, pero a Rusia ya habíamos ido el año pasado. Ya habíamos recorrido durante casi 2 meses muchos lugares del país, y yo salí de Rusia con un muy buen sabor de boca de lo que es en sí el pueblo ruso, así como salgo hoy con un muy buen sabor de boca de lo que es en sí el pueblo ucraniano. Y muchas veces en los comentarios de todos los videos de Ucrania me hacían comentarios y preguntas como dándome a entender yo de qué parte estoy, si estoy de parte de Ucrania o si estoy de parte de Rusia, yo de qué parte de qué voy a estar. Yo soy un colombiano que anda en chancletas por ahí, yo qué me voy a poner en parte de un conflicto que está en otro continente, de un idioma que yo ni siquiera hablo, y a duras penas entiendo qué es lo que está pasando. Porque así usted lea y trate de entender y sepa el conflicto, los sucesos históricos, el 2014, las manifestaciones de Ucrania, el momento cuando se anexa Crimea a los rusos, así usted entienda todo eso, hay muchas cosas que nos esconden y que difícilmente algún día llegaremos a saber. Por ende, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie. Yo no estoy diciendo, es que pobrecitos los ucranianos nos están matando, o pobrecitos los rusos, es que les dicen todos que son malos pero son buenos. Yo solo quise ver cómo es vivir en un país en guerra.
Sin embargo, hagamos un pequeño repaso de qué es lo que está ocurriendo. La Unión Soviética colapsa en el 91 y a partir de ahí se crean varias repúblicas independientes. Muchos países encuentran la independencia y uno de esos países que encuentra su independencia se llama Ucrania en 1991. Ucrania tiene una posición geográfica increíble, muy buena, pero también muy desafortunada para los intereses de los dos mundos. El mundo de la Unión Europea y el mundo de lo que fue la Unión Soviética. Tiene muy buenos recursos. Ucrania era la gran finca durante la Unión Soviética. Es una tierra muy fértil, mucha agricultura, la entrada a Europa. La rodea en gran parte el Mar Negro, que se conecta a través de la ciudad de Istambul en Turquía con el Mediterráneo, y así la salida hacia el Atlántico. Y si seguimos, la lista es infinita. La lista de razones por las cuales a los rusos no les gusta mucho perder a Ucrania, o a los soviéticos no les gustó mucho perder a Ucrania. Y se puede decir de alguna forma que Ucrania y Rusia pues son pueblos demasiado similares en muchos sentidos, pero que hablan otro idioma. Haga de cuenta que es como ver a Colombia con Venezuela. Uno ve a esa gente y es la misma gente, solo que viven en naciones que se llaman diferente. Pero ambos se comen la misma arepa y allá se comen la misma sopa borsch. Tienen muchísimas similitudes. Por ende, hay muchos ucranianos que en la frontera sí están a favor de estar con Rusia, pero hay muchos que están a favor de estar con Ucrania. Sí existen los pueblos en Ucrania que son prorrusos, pero también existen muchos ucranianos que son pro-Ucrania. Cuando digo que hay pueblos pro-Rusia en Ucrania, por ejemplo, está cuando salieron las noticias de Crimea. Rusia anexa a Crimea a Rusia. Una península, pues, que era ya parte del territorio ucraniano. Por tierra usted llega a Crimea en Ucrania, pero no hacia Rusia. Ya hicieron un puente y ahora ya puede llegar por tierra de Rusia, ahora sí. Después del 2014, cuando los ucranianos sacaron a este presidente prorruso, esa gran revolución de la cual hablamos en el video, creo que 1 o 2 de la saga ucraniana, ahí lo que hizo Vladimir Putin fue anexar a Crimea a Rusia. Y les tajó Crimea y se la llevó para Rusia. Y lo que hicieron fue un referéndum donde la gente votó y dijo, los habitantes de Crimea, sí, yo me siento más ruso que ucraniano, ganó como por el 80% y se llevaron ese pedacito de tierra. Eso es lo que muestran las noticias y esa es la información que hay. Vaya usted a saber si es cierto o no, no tenemos ni idea. ¿Qué tan confiables son esas elecciones? No tenemos ni idea. ¿Qué tan confiables son las imágenes de estos edificios destruidos y tanta muerte y tanta gente que ha tenido que salir corriendo de su patria? Pues ahí están las fotografías. ¿Quién fue el que bombardeó? Dicen que fueron los rusos. ¿Realmente fueron los rusos? Yo me imagino que sí, eso es lo que todo el mundo dice por allá. Tenían razones de peso para hacerlo. Tocará preguntarle a Mr. Vladimir Putin, pero el señor es muy difícil que le dé a uno una entrevista. ¿Tenían razones los ucranianos para hacer todo lo que han hecho? Volodymyr Zelensky, también un personaje muy ocupado para respondernos esta pregunta. Lo que sí vi fue mucha destrucción. La guerra sí es real. A pesar de todas estas incógnitas y todas estas supersticiones, la guerra pasa. La guerra es real, la muerte es real, pero asimismo la información que tenemos a disposición en nuestras manos también debería ser real, pero siempre habrá una historia de un lado y una historia del otro. Y por eso es que es tan difícil ser imparcial en este tipo de escenarios, o por lo menos transmitir imparcialidad, porque una vez más, yo tengo amigos ucranianos en suelo ucraniano y tengo amigos rusos en suelo ruso, pero este año le tocó la visita a Ucrania y eso fue lo que vimos por allá. Ahora yo les pregunto a ustedes, vamos a hablar de imparcialidad. ¿Acaso eso es razón suficiente para llegar con tanques uno aquí, el otro allá y asesinar un poco de civiles que no tienen ni siquiera para pagar la renta? Es que ahí es donde está el punto. Uno puede entender toda la posición geográfica y política, económica de las naciones. Y yo llego a Ucrania con muchas preguntas de por qué entonces es necesario matarnos y acabar con ciudades y entrar con tanques y acabarlo todo. ¿Por qué todo eso se tiene que pagar con sangre? Y no son de los dos políticos que están llamándose por teléfono y colgándose y mandándose insultos por Twitter, porque si usted se pone a pensar, el poder lo controlan personas que las podemos contar con esta mano, pero ellos no son los que sufren las consecuencias, ellos no son los que perdieron la casa como lo vimos en todo el recorrido por Ucrania. Ellos están allá sentados rodeados de un ejército tranquilitos y bien custodiados. Es el pueblo el que paga las consecuencias. Usted puede ser imparcial o no, puede ser pro Rusia o pro Ucrania o lo que sea, pero ¿cuál es la necesidad de matarnos? ¿Cuál es la necesidad de la guerra? Y esa la entendí una vez entré a Ucrania. Creo que mi objetivo con entrar a ese país fue entender por qué suceden las guerras, por más injustas que sean. Y yo, en mi completa ignorancia en estos temas, una vez más, soy un ciudadano de a pie que tiene una media de un color y otra media de otro, y la que es de otro color está rota, pero voy a concluir aquí lo evidente. Y lo evidente es que las guerras son un gran negocio. Un negocio del cual se lucran potencias
mucho más poderosas, mucho más importantes y mucho más ricas, como los Estados Unidos, como Francia y como el Reino Unido, como Alemania. Se arma la guerra en Ucrania con Rusia y todos esos grandes países están así mirando en qué momento vamos a levantar la bandera diciendo apoyamos a Ucrania. En Estados Unidos y en Canadá apoyamos a Ucrania. Siempre sale el primer ministro canadiense Justin Trudeau diciendo Canadá apoya a los ucranianos. Pero en sí lo que están queriendo decir por detrás de la cortina es que vienen de firmar un acuerdo de intercambio de armas con el país. Pero eso no son armas gratis, no señor. Cada vez que Estados Unidos, Canadá, Francia, Europa le manda armas a Ucrania, tiene ciertas condiciones, pero también tiene cierto costo. Ucrania recibe armamento de todos estos países, pero lo está intercambiando por deuda. Yo le voy a pagar a usted y le voy a pagar a usted y le voy a pagar a usted. Lo que hace es aumentar la deuda externa de los ucranianos y estos países esperando atentamente para colectar dicha deuda. Y si no nos pagan, pues colectaremos regalías y dividendos de todos los bienes y recursos que hay en el país mencionados anteriormente en este mismo video. Por eso se producen tanques de guerra, por eso se producen tantos misiles, porque se dan a cambio de deuda, de una deuda que tiene intereses y que también tiene sanciones y castigos si no se paga a tiempo. Es un banco. La guerra es un gran banco, pero un banco mucho más rentable que prestarle a alguien para una hipoteca. Y ahí comenzaba yo a entender, ok, estoy metiéndome en un país que está en medio de una gran negociación económica y cada casco de bala que me encontraba en el camino ya empezaba a sonar como una caja registradora en mis oídos. Cuando estos países de Occidente le prestan armas a Ucrania, también vienen las condiciones en el papel. Esta es la frontera entre Ucrania y Rusia. Ucrania solo puede usar este armamento para defenderse de los ataques de los rusos, pero no puede usar este armamento para atravesar la frontera y atacar a los rusos en territorio ruso, porque cuando los rusos en su territorio encuentren una bala hecha en Francia o en Estados Unidos, es excusa suficiente para ir a atacar ese país. Yo le vendo a usted las armas, pero para que las use solo en su territorio, o si no, no le vendo nada. Y a Ucrania le ha tocado así. Entonces los rusos son muy inteligentes, y ellos se hacen en la frontera, y desde ahí es que mandan todos los ataques a todas las ciudades ucranianas. Los ucranianos lo único que pueden hacer es interceptar los misiles dentro del territorio ucraniano y usar los tanques para atacar los que intenten atravesar. Pero de ahí para allá no pueden hacer nada más. Y si un ucraniano llega a pasar un misil al otro lado, se podría fácilmente armar la Tercera Guerra Mundial. Y ahí es donde yo comenzaba a decir, ya empiezo a entender cuál era mi razón, mi objetivo, mi misión en este país. Yo vine aquí fue a aprender de guerra, mientras aprendía de la cultura y las ciudades ucranianas y todo el conflicto que está sucediendo. También aprendí que la guerra no es solo explosiva, misiles, bombas y granadas. También es tecnológica. Hay una marca de drones que se llama DJI. Es una marca de los chinos. En China se produce esta ingeniería de drones que son los mejores haciendo drones en el mundo. Es más, ¿dónde está mi dron? El dron que yo utilizo es un Mavic Mini, que es chiquitico. Me cabe en el bolsillo cuando está doblado. Es un DJI, esto es hecho en China. Cada vez que yo lo vuelo, él crea recorridos y rutas con su GPS. Él sabe exactamente cuántas veces lo he volado y en dónde, por cuánto tiempo y encima de la casa de quién. Y todos esos datos los captura DJI. Todo lo que yo haga con este dron, no importa en qué lugar del mundo sea, llega a una base de datos en China. Los chinos saben yo qué carajos hago, dónde estuve y en qué momento. Si este es mi dron y yo lo volé en Bangladesh, los chinos dicen, Juan está en Bangladesh en este momento volando el dron, pero China es amigo de Rusia, no de los ucranianos. Y si China le da todos los drones a Ucrania, Ucrania tiene que ingeniarse la forma de hackear estos sistemas y crear su propia inteligencia para que estos aparatos vuelen con un software ucraniano y no con un software chino. En Ucrania hay muy buenos ingenieros, porque eso es exactamente lo que han hecho. Francia, Estados Unidos y todos estos países envían muchos drones a Ucrania y en Ucrania los hackean para que solo en Ucrania se sepa quién vuela el dron, dónde, cuándo y por qué. Y así los chinos no tienen visibilidad de nada de lo que pasa en el mundo aéreo en suelo ucraniano. Y eso también hace parte de la guerra. Y las mejores conversaciones o los mejores profesores de guerra que encontré en el camino eran personas que conocían los bares bajo tierra, sobre todo en la ciudad de Kiev. Los bares que en algún momento fueron refugios para las personas cuando llegaban misiles y llegaban los ataques. Se ha creado toda una comunidad bajo tierra, subterránea, de intelectuales y de pensadores de guerra que con un whisky en la mano empiezan a lanzar sus conclusiones. Hubo uno, sobre todo en este caso, que llamó mucho mi atención. Y me dijo, aquí pueden pasar 3 cosas nada más, pero me da miedo decirlas, porque pueden causar mucha controversia. 3 escenarios de esta guerra que son bastante oscuros, y no quiero
crear aquí ningún tipo de mala información al respecto. En algunos posts de Instagram y de YouTube, yo transmitía el sentimiento de la gente que conocía en el camino. El pueblo de Ucrania lucha hasta la muerte para salvar su territorio y liberar su tierra, para salvar su país. Eso es lo que le va a decir la gente en Ucrania cuando usted está allá con ellos. Los que están a favor del pueblo ucraniano. Y ahí es cuando saltan los que están a favor del pueblo ruso. Obviamente, si yo hubiera ido a Rusia a preguntarles allá, la respuesta seguramente hubiera sido diferente. Nunca lo sabremos. No fui. Fui hace un año. Es más, aquí estoy enseñándole a brindar a lo colombiano con vodka a un amigo ruso que hice en ese viaje. Arriba. Arriba. Para abajo. Wow. Para el centro. Para el centro. Y para adentro. Para adentro. Dejé buenas amistades en ese país y volvería a visitarlo. A mí me encantó esa experiencia. Feliz entraría a recorrer sus tierras de nuevo, así como lo haría también en Ucrania. Mi misión con esta cámara era transmitir el sentimiento de la gente que conocía en el camino. Y también en los comentarios de los videos de Ucrania, que más del 99% fueron positivos y de apoyo, y muchas gracias por eso, había uno que otro que decía viva Rusia, pro Rusia y Vladimir Putin y no sé qué, y la soberanía y bla bla bla. Pero yo me pregunto, ¿será que de toda esa gente que escribía eso habrán ido a Rusia en algún momento o a Ucrania en algún momento? Porque son evidencias súper claras de la invasión de propaganda de algún país en el cerebro de alguien. Podría serlo, pero el punto es que me parece que mucha gente simplemente escucha una noticia, escucha una versión y ya alza una bandera. Y ya, suficiente para mí. No, los ucranianos son unos hijuemadres. ¿Cómo van a matar a esa gente? No, los rusos son unos desgraciados. No, ese es el problema. Ese es el real problema. Esa es la queja del día de hoy. Quería venir hoy, humildemente delante de ustedes, a quejarme de algo. Y es que entre más uno sabe de algo, menos sabe de nada en esta vida. Entre más usted estudia la vaina, más incógnitas aparecen en el camino. Y cuando yo veo a alguien que es tan radical con una posición de esas, me da curiosidad de saber si de verdad es que ya tiene todas las respuestas resueltas en el cerebro, en la cabeza, para poder izar la bandera de algún pueblo que no es el nuestro, pero que sufre de la misma forma que sufriría el nuestro en un caso similar. Yo no me puedo ir de este video sin decirles las 3 conclusiones que este señor me dijo en ese bar tomándonos ese trago. Me dijo, hay 3 posibles salidas a este conflicto. Número 1 es que Putin pierda el poder por alguna razón, se murió o lo murieron, como dicen en Colombia. Desapareció el mapa, se lo llevó un alienígena, se fue. Y de pronto el próximo gobierno ya tenga un diálogo más de amistad con Ucrania, alguna negociación un poco más políticamente correcta, un escenario que pues es muy poco probable. Número 2, que Ucrania diga, ok, vamos a sentarnos a hablar, ya todo el terreno que ganaron los rusos, ya cójalo, ya es de ustedes, firmemos un nuevo acuerdo, pero esos acuerdos sirven para 3 cosas. Sirven para lo mismo que sirve el papel higiénico que vimos en la ciudad de Lviv, porque los acuerdos se rompen. En el amor y en la guerra todo se vale. Usted puede firmar 1000 acuerdos en una guerra y de nada sirven. Si usted entra al país y empieza a atacar y se inventa alguna razón que aparentemente sea coherente, esos acuerdos sirven para nada. Como el acuerdo de Minsk, el cual sirvió para 3 pelos de un gato. Pero si los ucranianos firman acuerdos con los rusos y les dejan esa tierra que ya se han tomado, la cosa se calma por un tiempo, pero Rusia empieza a tomar otra vez poder y agarrar un pedacito más y un pedacito más y un pedacito más cada vez. Por eso es que los ucranianos no quieren hacer eso, porque si muestran debilidad, poco a poco los rusos les van a quitar todo el territorio. Y la tercera opción es que Estados Unidos se meta con todo el armamento y le dé todo lo que necesita a Ucrania para acabar la guerra ya. Pero eso no es posible, por 2 razones. Número 1, es hacerle cosquillas con una pluma en la planta del pie al enemigo, y eso nos puede perjudicar a todos. Allá, usted que está viendo este video en Tuluá, en Colombia, por allá, o arriba de una montaña en Bolivia bien escondido, a usted le podría afectar esa situación. Y la otra razón por la cual eso tampoco puede pasar es que a Estados Unidos no le conviene, financieramente hablando. Les voy a mostrar con un sencillo ejemplo. Si en este lado hay 5 tanques rusos, usted necesita 5 tanques ucranianos para que sea una apuesta coherente. ¿Qué pasa? Que aquí hay 5 tanques rusos y los Estados Unidos le dan a los ucranianos solo 2 tanques. Los Estados Unidos tienen los 5 tanques, pero le da solo 2 tanques. ¿Por qué? Porque esos 2 tanques van a dar un poquito la guerra, pero los 5 les van a ganar. Así Ucrania necesita otros 2, otros 3, otros 2, otros 3. La deuda externa aumenta, aumenta, aumenta. Los gringos siguen dando los 2, 3 tanquecitos y siguen llenándose los bolsillos de dinero. Si acá hay 5 tanques rusos, Estados Unidos podría dar 10 de una y acaban con la guerra y se acabó. Pero no solo la guerra, sino también ese negocio lucrativo para los gringos. Por eso es que dan de a 1 y de a 2 tanquecitos a la vez. Así que ese escenario probablemente siga de la forma que sigue. Lo que nos lleva a que la conclusión de este compañero, que no me acuerdo el nombre, que conocí en ese bar un día, es que Ucrania tenga que firmar acuerdos y poco a poco ir cediendo territorio hasta que los rusos digan, no sé qué van a decir. Hasta que los rusos quieran tomar
lo que quieran tomar de Ucrania. Y ese es el escenario de él que me parecía bastante razonable en el momento, pero bastante oscuro para el futuro de los ucranianos. Y es por eso que se vive y se siente una energía muy pesada en ese país, hoy en día en la actualidad, que me dejó con migraña 16 días tirado en la cama. Yo llegué a ese país con el corazón roto de muchas formas posibles, pero también con el cerebro en altos niveles de estimulación intelectual por haber conocido tantas cosas que no sabía que existían y que tenían sentido en ese momento en mi cabeza. Y quiero darle muchas gracias a la gente que hizo posible ese viaje a Ucrania, a la gente que conocí en el camino para poder realizar estos videos. A mí me invitó una cadena de noticias ucraniana que se llama United 24. Ellos tenían un canal de YouTube y tienen redes sociales. Si quieren ir a chequearlo, los pueden ir a visitar y mirar si les gusta el contenido para tener más información de Ucrania a la ucraniana, desde el punto de vista ucraniano. Ellos me dijeron, pues venga al país y haga los videos que quiera. Y yo fui, pero yo pagué absolutamente por todo para que ellos no tuvieran nada que decir en mis videos. Y ellos solo me dijeron, lo podemos contactar con un tipo aquí, un tipo aquí, un tipo aquí. Y yo listo. Ahí conocí a Joe, un personaje increíble, que gracias a él conocí a los chicos de la cocina. Una familia de gente que tiene el corazón más grande que yo haya conocido en mi vida. Dejar todo en su país para ir a cocinarle a un pueblo que pues está sufriendo por una guerra. Y a todos los ucranianos y no ucranianos que conocen ese país, ustedes tienen un país muy lindo. Ucrania es un lugar muy bonito, con una cultura diferente a la de los rusos, así tengan muchísimas similitudes y que pues espero que la logren salvar, porque sería muy triste perder en este planeta una cultura tan bonita como la que tienen ellos, pero que está en peligro de extinción gracias a una guerra que ya llevamos más de un año en estas. Así que la conclusión es, pues no sé, saquen ustedes sus propias conclusiones. A Rusia volveré porque tengo ganas de hacer un par de locuras por allá. Y a Ucrania espero también volver algún día. Y espero que todo esto se mejore, que se vea la luz al final del túnel y que el ser humano deje, por una vez en la vida, el ego a un lado. En esta carrera por el poder. Porque sí, ¿sabe que sí? Eso es la guerra. Es la manifestación sobre la tierra de hasta dónde puede llegar el ego del ser humano.